Padre, gracias nuevamente te damos, gracias por esta mañana, gracias por la hermosa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta hacia el estudio de tu palabra, una actitud de entendimiento abierto, de sumisión, de que lo que veamos, que tu Espíritu Santo nos muestre y nos guíe, que es tu verdad, que es tu palabra, que por eso nos guiemos nuestro comportamiento. Yo ruego, Señor, que tú quites cualquier interrupción, quites cualquier cosa que pueda estorbar, si fuese yo mismo, Señor, que mis palabras no lleguen a ser de estorbo, sino que más bien por la guía de tu Espíritu Santo y para tu gloria, este tiempo sea un tiempo de edificación para nosotros, cada uno de los que estamos estudiando, y también, por sobre todo, que sea un tiempo para que tu nombre sea glorificado. Te agradezco, Señor, y te lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con el programa o con el estudio de la iglesia, el Evangelio visible, y recordando que estamos en el estudio específico de lo que significa la membresía de la iglesia. Esta ya es la tercera sesión sobre este tema específico de la membresía de la iglesia. Creo que no es debido que empecemos sin antes poder hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer un breve repaso. Vimos al inicio que el concepto de membresía está claramente especificado en la Biblia y que ese concepto de membresía es importante. Es un tema que, como yo mencionaba al principio, quizá se ha pasado por alto, quizá se ha menospreciado, pero es un tema muy importante, tanto que yo quiero que a la luz de lo que vimos las semanas anteriores, veamos tres cosas interesantes acerca de la membresía. Primero, no podemos hablar de la iglesia como un cuerpo sin pensar en sus miembros. Y ahí tenemos la cita de Romanos 12, 4 y 5 que ya estudiamos. Recordamos Romanos 12, 4 y 5 cuando Pablo dice, así como un cuerpo tiene muchos miembros, así vosotros, si nosotros, todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, cuando asemejamos a la iglesia a un cuerpo, no podemos separar el hecho de que el cuerpo está compuesto por miembros. Entonces, si hacemos esa comparación, tenemos que llegar a esa conclusión de que la iglesia también está compuesta por miembros. De igual manera, no podemos decir que la iglesia es un rebaño sin hablar de una pertenencia definida a este. ¿Recuerdan el ejemplo que veíamos hace unas 2 semanas? En el Juan capítulo 10, versos 14 al 16, Jesús habla: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Veíamos cómo Jesús, como el pastor de las ovejas, conoce a sus ovejas y sabe cuáles son sus ovejas y sabe cuáles no son sus ovejas. Entonces hay una línea que define una membresía, una pertenencia, y que también quienes no pertenecen. Y por último, una de las imágenes que veíamos era que cuando decimos que la iglesia es un edificio, debemos de pensar inmediatamente en que ésta está conformada por piedras que están unidas entre sí, siendo esta la muestra de una membresía. Veíamos la imagen que se presenta en 1 Pedro 2:5, que Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Entonces, sabemos que un edificio es compuesto por diferentes, ahora en nuestra época serían blocks. Los blocks van unidos entre sí y van constituyendo el edificio. Así viene a ser también entonces la iglesia. Entonces eso es ver el concepto de la membresía claramente especificado en la iglesia. Vimos que esta membresía no es solamente algo de la iglesia universal, sino que también es algo de la iglesia local. Hemos dicho también que básicamente un miembro de una iglesia es un cristiano, un creyente, porque para ser un creyente, decíamos, uno tiene que vivir de tal manera, y una vida cristiana no puede ir separada de las cosas que hace un miembro de iglesia, el participar continuamente de la cena del Señor, el participar continuamente de la comunión con los hermanos. Esto es algo que es deberes
cristianos básicos, que lo vemos entonces al ser miembros. Veíamos entonces implicaciones de la membresía. Eso fue lo que más nos ha estado llevando. Lo primero vimos que la principal implicación, la tarea más fundamental que los cristianos tienen en relación a la congregación es la de asistir regularmente a las asambleas de dicha iglesia. Y ahí veíamos Hebreos 10, 24 y 25, un pasaje también que estudiamos. Y pasamos a las responsabilidades de la iglesia, que decíamos que lo íbamos a dividir en dos partes. Responsabilidades que nosotros tenemos como miembros. Tenemos responsabilidades unos a otros como hermanos, y también tenemos responsabilidades hacia los líderes o pastores. Lo primero que estuvimos viendo las semanas anteriores fue las responsabilidades de la membresía unos a otros, y voy a repasar, eran 9. Una era amarnos unos a otros. Otra era buscar la paz y la unidad con su congregación. La tercera era cuidarse unos a otros física y espiritualmente. La cuarta, vigilarse y rendirse cuentas los unos a los otros. Luego la quinta era trabajar para la mutua edificación, para edificarnos unos a otros. La sexta era perdonarnos y soportarnos unos a otros. La séptima era orar los unos por los otros. La octava, mantener alejados a aquellos que quieren destruir la iglesia. Y pelear juntos por el evangelio viene a ser la novena. Eso es para traer a la memoria lo que hemos visto hasta el momento. Yo creo que es sumamente importante porque tal vez no nos acordamos de lo que estuvimos viendo. Entonces, quedamos en esta parte donde estas son las responsabilidades de la membresía hacia los otros miembros, hacia la congregación. Hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de las responsabilidades que tenemos como miembros de iglesia, y es la responsabilidad que tenemos hacia los líderes o hacia los pastores. Aquí quiero volver a hacer la aclaración que yo hice la semana anterior. Esto no lo hago por algo meramente intencional hacia ser beneficiado hacia mí mismo o de una forma personal. Lo hago primero que nada porque es la línea de estudio que traemos, y también porque este es un tema que la iglesia tiene que acatar. Independientemente del pastor o de los pastores que estén al frente de la iglesia tiene que tener estas actitudes hacia sus líderes. Entonces, punto suficientemente claro que quiero dejar, no es porque seamos Daniel y Jaime que queremos traer esto como para ser exaltados. Y ya vamos a ver que muchos de los conceptos que tenemos con respecto a los pastores están errados también, sino que lo hacemos porque es importante que nosotros como iglesia tengamos una correcta actitud hacia nuestros pastores. Si el día de mañana, por la voluntad de Dios, Jaime y yo tenemos que salir y viene otro pastor o otros pastores, que la iglesia tenga una correcta actitud hacia los pastores, es lo que importa. Entonces, vamos a ver eso. Lo primero que debemos de ver antes de ver las responsabilidades que la membresía tiene hacia los líderes es la labor que los líderes en sí mismos deben de cumplir, y yo quiero resumirla en este pasaje que tenemos aquí en pantalla, 1 Corintios 4 y verso 1. 1 Corintios 4 y verso 1. Creo que Pablo describe en dos específicas tareas la responsabilidad que tiene un ministro del Señor, un pastor. 1 Corintios 4 y verso 1. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vea que Pablo en ningún momento dice, téngannos por reyes, téngannos por sus jefes, por sus dictadores. Nunca veremos en la palabra de Dios que un pastor es un jefe o que un pastor es un dictador, como tal vez se ve en muchas congregaciones hoy en día. Nunca se ve de esa manera. Aquí Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay dos cosas aquí específicas y yo quiero que las veamos antes de entrar a las responsabilidades. La primera es servidores de Cristo. Dice Pablo, téngannos por servidores de Cristo.
Entendamos lo que esta palabra está queriendo decir. Esta palabra servidores en el original griego significa un subremero. Tal vez ustedes pueden tener la idea de películas o fábulas que han visto. Ustedes recuerdan cuando habían esos barcos grandes que no habían motores como ahora, sino que los barcos eran movidos por remos. Y había un montón de remeros que generalmente estaban en la parte más baja, recuerdan, y estaban varios remando y remando. Y había uno que era el que dirigía y que decía remen, remen, y les llevaba el ritmo para que fueran remando. Por lo general, ese tipo de personas que estaban remando eran los esclavos, eran los más bajos servidores en esa embarcación. Entonces Pablo, cuando está hablando aquí, él dice, téngannos por servidores de Cristo. Es esa la imagen que está impregnando con esta palabra. Esa palabra luego llegó a denotar cualquier tipo de acción subordinada bajo la dirección de otro. Entonces, cuando está aquí Pablo diciendo, téngannos por servidores de Cristo, Pablo está diciendo, los líderes, los pastores, no son como tal vez lo podamos ver ahora, como un presidente que tiene que ser servido en todas las cosas, que él es el que tiene que recibir todos los halagos, todas las cosas, sino más bien, él es el que sirve, él es el que tiene que presentar esa subordinación ante ¿quién? Ante Cristo. Téngannos por servidores de Cristo. O sea, no es una persona que puede tomar decisiones por su propia autonomía, sino que está subordinado a alguien, a Cristo. Por eso claramente en Primera de Pedro se habla del príncipe de los pastores. Hay pastores que lideran diferentes congregaciones, pero esos pastores no son sus propios jefes, tienen un jefe, y ese jefe es Cristo. La siguiente característica que menciona aquí Pablo es administradores de los misterios de Dios. Aquí administrador se refiere a aquel a quien se le confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo. Y aquí generalmente se presenta la idea de alguien que era un esclavo. Era un esclavo, o algunas veces también podría ser un liberto. ¿Qué era un liberto? Un liberto era el que había sido esclavo, pero había sido libertado, pero todavía había tomado la decisión de seguir bajo su señor, bajo un señor. Entonces, aquí era un administrador, un esclavo, al cual se le daba la administración de todos los bienes de su amo. No se ve a un dueño, se ve a un administrador, que es muy diferente. Administrador que administra, no es el dueño. Entonces, aquí Pablo menciona, somos los administradores de los misterios de Dios, y quiero aclarar esto por aquello de que quede la duda. Cuando Pablo dice los misterios de Dios, se está refiriendo a una verdad que había estado oculta, pero que ahora estaba siendo revelada. En el Nuevo Testamento, Pablo apenas estaba comenzando a predicar, apenas estaba comenzando a escribir las cartas. Entonces, había una verdad que estaba oculta, pero que estaba empezando a ser revelada. Entonces, Pablo era administrador de eso. Pablo no era el dueño. Pablo no es el dueño de Romanos. Pablo no es el dueño de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de todas esas cartas gloriosas que escribió. No es el dueño. Él simplemente ¿qué era? Un administrador. Dios le daba de su posesión del evangelio, el evangelio de Dios, y él era el que lo administraba, lo daba a las iglesias, lo repartía, lo explicaba. Esa era la labor de Pablo, era un administrador, no era el dueño. Eso quiero que quede sumamente enfático, no era el dueño. Entonces, los pastores actuales, de igual manera, son primero que nada servidores de Cristo, esclavos de Cristo, y además son administradores, no son dueños de la obra. Aquí de la Iglesia Bautista Betel no hay otro dueño sino únicamente Cristo. Jaime y yo como pastores, lo único que somos administradores, no somos dueños de nada, lo único que hacemos es administrar. Vamos a ver más adelante que como administradores se nos pide cuentas. El pastor es un servidor, pero es un servidor de Cristo, que en el servir a Cristo tiene que servir a los hermanos, eso estamos de acuerdo, pero su dueño, su jefe, no es
La congregación no es sí mismo, sino que es Cristo. Así es como debe entonces de verse. Entonces, como les digo, esto es nada más como para hacernos una idea de la labor pastoral, pero hay más que vamos a estar viendo más adelante. Lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a ver 3 pasajes de la Biblia, específicamente, que hablan a la iglesia de cuál es su responsabilidad hacia sus pastores, y vamos entonces a estudiarlo, porque en cada uno de los 3 pasajes hay diferentes características que debemos de analizar. El primer pasaje es 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versos 12 y 13. Acompáñenme por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13, dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo quiero destacar 3 características o 3 diferentes responsabilidades que debemos de tener nosotros como miembros de iglesia hacia nuestros pastores que destacan de ese pasaje. La primera es, si esto quisiera servir, ahí está. La primera es reconocerlos. Ese reconocerlos, tal vez a nuestro entendimiento puede verse nada más como dentro de un montón de pastores, que digamos que hay una reunión de pastores, y dentro de un montón de pastores yo puedo reconocer cuál es el pastor de nuestra iglesia. No es solamente eso, no es solamente saber que el pastor es tal persona, sino que significa un conocimiento, no meramente visual, sino un conocimiento pleno e inclusive hasta íntimo. O sea, es un conocimiento que yo sé no solamente quién es el pastor de la iglesia o quiénes son los pastores de la iglesia, sino que yo puedo tomarme el tiempo de conocer a esa persona, de saber cuáles son sus luchas, de saber cuáles son sus gustos, de saber cuáles son las cosas que le desagradan. Así como podemos llegar a conocernos como hermanos, que creo que también es una responsabilidad como hermanos, conocernos los unos a los otros, así también debemos de conocer a nuestros líderes, a nuestros pastores. Es muy interesante porque la siguiente parte, cuando dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y luego la siguiente parte que dice, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Muchas veces uno va a decir, es que esa parte de tenerlos en mucha estima y amor es difícil, porque tal vez es una persona que solamente la ven en el púlpito y quizá de una manera predicando, quizá en algún momento donde solamente está exhortando y hablando la verdad de Dios, que muchas veces nos confronta con nuestra maldad, con nuestro pecado. Entonces vemos a esa persona quizá como un ogro, ¿verdad? En muchas ocasiones. Entonces es muy fácil criticar a un pastor en un púlpito que está hablando cosas en contra de mi pecado. Para nuestra humanidad pecaminosa es muy fácil hacer eso, pero es diferente cuando yo me tomo el tiempo de conocer a esa persona, de ver que es un ser humano igual que yo, que tiene sus luchas, que tiene sus problemas en la familia, que tiene también diferentes dificultades, que comete errores, y en el caso mío en gran manera. Entonces es diferente llegar a ese punto de tener en mucha estima y amar a una persona sin antes conocerla bien. Por eso entonces Pablo inicia primero que nada aquí diciendo, os rogamos. Y ve qué interesante la palabra que utiliza Pablo aquí, os rogamos. O sea, no es, mira, yo les sugiero a ustedes que hagan de esa manera, que se comporten de esa manera, sino que Pablo les dice, os rogamos. Recuerde que Pablo está escribiendo junto a Silas y a Timoteo, por eso se utiliza el plural aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Conózcanlos. Tómese el tiempo. Lo que voy a decir podría sonar en forma jocosa y tal vez viniendo de mi parte, pero invítelo a almorzar, invítelo a tomar un café. Al menos en mi caso, ustedes saben que a mí me gusta el almuerzo, no tomo café, pero fresco, sí, es bien recibido. No,
o sea, nuevamente no lo estoy haciendo por mí ni por Jaime, pero es importante conocer un conocimiento pleno, un conocimiento verdadero hacia los pastores. La siguiente entonces, que ya como más o menos la introduje, es tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Es lo que dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí, en otras palabras, la primera parte, tenerlos en mucha estima, básicamente es, usted debe pensar lo mejor posible de ellos. Tiene que tratar de tener en alta estima a sus pastores. Nosotros somos muy críticos y somos muy murmuradores, y debemos todos de incluirnos. Y es muy fácil pensar lo peor de una persona. Pero lo que tenemos que hacer aquí, y lo que Pablo está diciendo aquí, lo que tenemos que hacer es tenerles en mucha estima, pensar lo mejor de esa persona, pensar lo mejor de nuestros líderes, tenerles en mucha estima. Y parece que la combinación de verbos que se utilizan aquí en el griego es como que Pablo está diciendo, tengan muchísima estima de ellos. Ténganlos en muchísima estima. O sea, como que está haciendo una combinación para resaltar que esto es algo que debe tenerse en alto. Tienen que tenerles en mucha estima. Y lo siguiente, que también, y amor. Hay que amar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Así como también no hay excusa por ningún lado, porque primero que nada vimos que una responsabilidad de miembros era amarnos unos a otros. Entonces no está muy lejos tampoco el amar a nuestros pastores, porque nuestros pastores también son miembros de la congregación. Entonces tenemos que amarnos unos a otros, y dentro de esos entonces están los pastores también, que hay que amarlos, aunque de repente sean difíciles. Pero yo quiero resaltar una cosa que Pablo también resalta aquí, que es muy importante. Pablo nos dice aquí, ámenlos porque esas personas son pura vida, porque esas personas son siempre bien carismáticos, bien alegres, porque ellos le caen bien a todos. Pablo no dice eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y yo lo puse acá, por causa de su obra. O sea, no es tanto, no hay que amar a los pastores en virtud de que sean tengan una personalidad muy buena, porque sean muy amables, porque vuelvo al punto de que los pastores, todos, cometemos errores, tenemos diferentes personalidades. Nosotros como iglesia tenemos una virtud buena, que tenemos 2 pastores, y esos pastores ambos tienen personalidades diferentes, son personas completamente diferentes, pero no debemos de amar a esos pastores en virtud de quiénes son, de qué trasfondo tienen, de qué tipo de personas son, porque si no, en el caso de nuestra iglesia se podría dar de que podemos amar más a uno que al otro porque el uno me cae mejor que el otro. Podría darse eso, pero no es en virtud de la personalidad de ellos, sino en virtud, como dice Pablo, por causa de su obra. Por eso es que hay que tenerlos en alta estima, y por eso es que hay que amarlas, por causa de su obra. ¿Cuál es su obra? En el versículo 12 nos dice cuál es su obra a grandes rasgos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, 1, trabajan entre vosotros, 2, os presiden en el Señor, y 3, os amonestan. Vemos 3 diferentes acciones que tienen los líderes como, valga la redundancia, líderes. Trabajan entre vosotros. Ellos tienen una labor, una ardua labor, y deben de trabajar y sacrificarse, y deben de, si tienen que trasnochar y hacer todo lo que tengan que hacer, tienen que hacerlo. Luego os presiden, o sea, os dirigen, os guían. Ellos van adelante llevando el camino, dirigiendo hacia dónde nos vamos. Y el tercero, también os amonestan, porque como ovejas muchas veces tendemos a descarriarnos, y también la labor de los pastores es amonestar. Por causa de esa labor, que si nos ponemos a ver, vean lo beneficioso que es para nuestra alma, nosotros como miembros de congregación, que ellos trabajen y que se preparen durante la semana para venir y instruirnos en la palabra de Dios, que también saquen de tiempo de sus familias y de sus trabajos, en el caso local. Luego que os presiden, que ellos
tienen que tener la sabiduría del Señor y la responsabilidad ante el Señor de dirigir y saber que están dirigiendo por un camino que es el correcto y que no es el camino que a ellos les haya placido, sino que el camino por el cual va la voluntad de Dios. El tercero, que nos amonesta, aunque no nos gusta en muchas ocasiones esto, pero la amonestación es un gran bien para nuestra alma, porque si estamos empezando a descarriarnos y viene una amonestación, lo que viene es intencionada con la que nos podamos ser dirigidos nuevamente en el camino. Entonces esas son labores importantes. No, vuelvo a repetirlo, no entonces debemos de tenerlos en mucha estima y amor por la personalidad o el carisma de la persona, sino por causa de su obra. Y el tercer punto de este verso es no pelear con ellos. Vea lo que dice el versículo 13 hacia el final: tened paz entre vosotros. En el contexto entendemos que es en la relación que tenemos con aquellos que trabajan, que os presiden y que amonestan, con ellos hay que tener paz. ¿Qué es la paz? Es la ausencia de conflicto, ¿no es así? A nivel de entendimiento, eso es la paz. Ahora, aquí la paz no significa que hay que estar de acuerdo con todo, con los pastores. No significa que hay que estar de acuerdo en todo con ellos. Significa que aunque no haya acuerdo, aunque no esté de acuerdo en todas las cosas, no debo de hacer un conflicto de ello. Si el día de mañana, por ponerles un ejemplo, traemos una propuesta, que es una propuesta tal vez qué sé yo, bueno, vamos a hacer una cena, yo siempre pensando en comida, una cena, y queremos que lo hagamos de la siguiente manera. Queremos que primero sirvamos los frescos y nos tomemos el fresco y después comamos la comida. Yo sé que es algo extraño lo que estoy mencionando, pero ustedes, para tener en paz, no significa que tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros, sino que no hagan un conflicto de eso, que tal vez porque nosotros propusimos esto, nada más oigan la palabra, propusimos esto, que ustedes hagan un alboroto y salga alguien enojado por la propuesta que se hizo, sino que en la armonía, en la paz, se traiga a la conversación y se digan: ustedes se dan cuenta de lo absurdo que es la cosa que usted está proponiendo, tomarnos primero el fresco y después comernos la comida. Entonces, en la conversación, en medio de la paz, se llega al acuerdo ya como iglesia. Yo sé que el ejemplo, pero espero, es medio raro, pero la idea es que podamos entender que hay que tener en paz, no hay que tener un espíritu de contención con los pastores, sino que si estoy en desacuerdo con ellos, llevarlo y tratar de resolver ese desacuerdo de una manera pacífica. Esto en un tema que no tiene que ver nada con una verdad bíblica, como la cena, y por eso puse ese ejemplo. Pero cuando vamos al tema de lo doctrinal, de la verdad bíblica, sabemos que en ese caso hay una verdad y solo una verdad. Por lo tanto, cuando usted llega a un desacuerdo con los pastores, en cuanto a lo que es doctrina o en cuanto a lo que es verdad, usted tiene que tener un entendimiento. O él está equivocado o yo estoy equivocado. Ninguno de los dos podemos estar en la verdad. Entonces, o una de dos: o yo tengo que ceder mi posición y creer la verdad y entenderla, o él, de una manera pacífica, yo en humildad, yendo hacia él, le hago ver su error para que él lo vea. Eso básicamente, tener paz entre vosotros, básicamente se trata de mantener nuestras opiniones con humildad. Tener la humildad de saber que yo voy a poner, tal vez lo que está proponiendo los líderes, los pastores, es diferente a lo que yo estimo que sea correcto. No voy a pelear por ello. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de resolverlo pacíficamente, sin conflicto. ¿Me explico? Ven.
Entonces, esos tres cosas de este primer pasaje. Reconocerlos, tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra y no pelear con ellos. Vamos al siguiente texto. Hebreos capítulo 13 y verso 17. Hebreos capítulo 13 y verso 17. Lo leo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí vamos a ver 4 cosas. Las primeras 2 siendo las responsabilidades que tenemos hacia los pastores, y las siguientes 2 vamos a ver lo que es una causa que nos da para acudir a esas dos responsabilidades, y la otra un propósito. Vamos a verlo. Lo primero que dice es obedecerlos. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Entendamos lo que la palabra obedecer significa. Esa palabra en griego denota un dejarse persuadir. La idea del escritor que está aquí es que los miembros deben de conformarse a las enseñanzas de los pastores. Entonces, creo que tenemos que tener algo bien claro. Cuando el pastor, en un correcto entendimiento de cómo se hacen las cosas, cuando el pastor se sube aquí al púlpito, debemos de entender que lo que trae el pastor al púlpito no es sus ideas personales, no deben de ser lo que él de repente se le ocurrió traer, sino que lo que debe traer aquí al púlpito es la palabra de Dios. Por tanto, la actitud de nosotros ante las enseñanzas de nuestro pastor debe ser una actitud dispuesta a ser persuadidos por eso que el pastor está enseñando. Y quiero ser suficientemente claro. No se trata nuevamente de lo que la persona en sí está enseñando. No se trata de someterse sordamente a todo lo que digan Daniel y Jaime, sino que se trata de que si Daniel y Jaime se paran en esta plataforma y predican la palabra de Dios, yo tengo que estar dispuesto a ser persuadido por eso que ellos están hablando. Es la palabra de Dios lo que reina. No es meramente el pastor. Es la palabra de Dios fluyendo a través del pastor. Es dejarse persuadir. Es muy interesante los vocabularios que aparecen aquí, porque vean que aquí dice: obedeced a vuestros pastores. Esa palabra pastores, en otras traducciones inclusive, o en otros lugares se traduce como dirigentes, y en algunas ocasiones se traduce también como gobernador. Es interesante la palabra. Yo dije al principio, no debemos de pensar al líder o al pastor como un dictador, como un jefe, y así es. Pero no quiere decir tampoco que el líder o el pastor no tenga autoridad. Tiene autoridad del Señor. Tiene autoridad de tal manera que cuando Él predica la palabra de Dios, hay que someternos, hay que obedecer. Ese es el punto. El punto no es que es el dueño, el punto no es que es el jefe absoluto, sino que, como vimos al principio, Él es un servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Entonces, como un servidor de Cristo y como un administrador de los misterios de Dios, Él tiene una autoridad delegada. Un mayordomo tiene una autoridad delegada y puede tomar decisiones y puede tomar actitudes. Igual un servidor en su área tiene una autoridad delegada. ¿Hasta dónde va la autoridad del pastor? Simple, hasta donde llegue la Biblia. La autoridad del pastor no puede sobrepasar el marco de la Biblia. Este ejemplo yo creo que yo lo he puesto anteriormente. Jaime y yo como pastores podemos aquí decir: en este templo no se va a realizar bajo ninguna circunstancia una boda homosexual.
Y tenemos toda la autoridad para decirlo porque sabemos que estamos dentro del marco de la enseñanza de la Escritura. Por lo tanto, tenemos toda la autoridad para nosotros decir, se hace esto y la iglesia debe de obedecer. Pero, si el día de mañana nosotros decimos, bueno, lo que vamos a hacer la siguiente semana es que vamos a hacer un baile aquí en el templo, nos estamos saliendo completamente y ustedes estamos obligados a ignorar ese mandato de los pastores. Por eso es que Hechos 5:29 nos enseña cuando Pedro le dice a las autoridades judías, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ven el punto de lo que estamos tratando aquí. Hay que obedecer a los pastores, hay que estar sometidos a la enseñanza de ellos, sabiendo que yo debo de ser persuadido siempre y cuando esa enseñanza esté dentro del marco de la enseñanza de la Biblia. Si está dentro del marco de la enseñanza de la Biblia, nuestra responsabilidad es estar dispuestos a ser persuadidos, aunque no me gusta, aunque no va con lo que yo he pensado siempre, tenemos que ser persuadidos por ellos. Entonces, esta obediencia, como les dije, siempre está sujeta a las enseñanzas, que esas enseñanzas de los pastores sean conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el texto dice, obedeced a vuestros pastores. El segundo dice, sujetaos a ellos. Quizá vamos a ver mucha similitud entre la primera palabra y la segunda palabra. Dice, obedeced a vuestros pastores y luego sujetaos a ellos. Si lo entendemos así como lo que significan las palabras, es básicamente lo mismo. Sujetarse significa como someterse, estar sumiso ante ellos. Pero lo que me llama la atención y lo que explicaba un escritor, porque yo tuve que acudir a alguien que supiera más que yo para entender esto, es que aquí habla no de algo pasivo en el sentido como lo mencionamos en el primero, obedecer a nuestros pastores como estar dispuestos a ser persuadidos por su enseñanza, sino que aquí sujetados es algo activo, es algo que yo tengo toda la intención de actuar y obedecer y someterme a la enseñanza de los pastores. Entonces, el primero es como más pasivo, en el sentido de estar dispuesto, obedecer a vuestros pastores, estar dispuesto a ser persuadidos. El segundo es como más activo, como yo tener toda la intención de estar sujeto a ellos. Voy a leerles lo que este escritor explicaba. Wayne Mack se llama el escritor. Dice que esta palabra, sujetaos a ellos, esta palabra indica que debemos dedicarnos de manera diligente y continua al proceso de ponernos a nosotros mismos bajo nuestros líderes. Y eso es muy interesante. Yo me ponía a pensar en esto. Nosotros, todos los seres humanos, no nos gusta someternos, no nos gusta sujetarnos, no es así. El que levante la mano y que diga qué bonito que es tener jefes y que los jefes sean los que vayan dirigiendo mi actuar. Nuestra naturaleza humana quiere ser libre, quiere ser independiente, autónoma. Por eso entonces el mandato que el escritor de Hebreos dice que es sujetados a ellos, es tener que estar no solamente dispuestos, sino también actuar y estar diligentemente viendo de qué manera me puedo someter a los pastores, a los líderes, estar sometido a ellos. Este verso, que creo yo que es sumamente importante, no solo nos dice lo que debemos de hacer, que en sí mismo se ve como una labor difícil, nuevamente, repito, para nuestra condición pecaminosa, porque no nos gusta someternos, no nos gusta obedecer, pero nos da la razón de por qué es que debemos de tener tal actitud, tal responsabilidad hacia los pastores. Nos da la razón. Leamos donde dice en el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta. Oiga qué interesante esto. Ellos, los pastores, primero que nada, velan por vuestras almas. Es una responsabilidad que cuando yo pienso en esto, yo a veces digo, ¿por qué? En el lío en el que uno está como pastor. No solamente tengo que velar por mi santidad, no solamente tenemos que velar por que mi vida camine de una manera recta, sino que el Señor nos ha dado la responsabilidad a los pastores de velar por el alma de los demás. Entonces, esto, verlo en la responsabilidad de nosotros. Ahora veámoslo como miembros nosotros. No es cierto que se siente bien saber que alguien está cuidando de uno, saber que alguien se preocupa por uno y vela por el bien de uno. Eso es lo que aquí el escritor está diciendo. Los pastores velan por vuestras almas, dice. Velan por vuestras almas. O sea, usted como miembro de iglesia, usted sabe que Dios ha destinado a alguien que tiene que velar por el bien de su alma. No estamos hablando de su bien físico, de su bien económico, sino por el bien de su alma. ¿Y qué es más importante, nuestra alma o nuestra cosa material? Nuestra alma. Eso es, creo yo que es una razón suficientemente grande como para decir, ok, Señor, yo me voy a someter, voy a estar sumiso a ellos. Y no solo eso, sino que dice la siguiente parte, como quienes han de dar cuenta. Los pastores no es que ellos tienen una posición donde solamente van a recibir. Ellos tienen que dar y van a dar cuenta. Y no van a dar cuenta ante seres humanos. Van a dar cuenta ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, ante el pastor de los pastores, ante el príncipe de los pastores, diría Pedro. Tiene que dar cuentas. Quiere decir que tienen tal responsabilidad los pastores que si ellos son piedra de tropiezo, Jesús dijo, para uno de estos mis pequeños, mejor le fuera que le amarren una piedra de molino y le tiren al agua. O sea, no es algo ligero. Tienen gran responsabilidad. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra percepción hacia los pastores, de que son aquellos, como se dice afuera, ¿verdad? Aquellos que solamente piden dinero, aquellos que solamente les gusta ser servidos, que solamente aquí, si cambiamos la percepción, y eso es muy importante que los pastores tomemos esa actitud, primero que nada, pero también como miembros tenemos que tener esa actitud de que, la responsabilidad que tienen los pastores es una responsabilidad alta delante del Señor. Van a tener que rendir cuenta un día, no solamente por sus almas, sino por las almas de toda la congregación. Entonces, ¿no creen que es mejor estar obedientes a ellos y ser sumisos a ellos? Que van a cometer errores, van a cometerlos. Y ellos van a tener que rendir cuentas por esos errores que cometan. Pero si yo tengo una actitud dispuesta, sometida, entonces yo voy a agradar al Señor. Pero vean qué interesante lo que se puede dar. Se puede dar que los pastores cometan errores y que usted diga, como está cometiendo un error, no me voy a someter. Usted está pecando de igual manera. No es así. Siempre y cuando, aclaro, siempre y cuando no sea algo pecaminoso, sea tal vez un error que está cometiendo, usted tiene que someterse. Voy a darles un ejemplo, porque yo estuve involucrado en una ocasión estuve involucrado en una situación donde un miembro de otra iglesia me llamó y me pidió consejo
porque él quería tener una relación de noviazgo con otra persona de la iglesia, en la cual su pastor le estaba aconsejando y le estaba diciendo que no lo hiciera aún, que esperara. Pero él no quería someterse a su pastor, no quería tomar los consejos de su pastor, y él dijo, bueno, entonces le pido consejo a otro pastor, y me buscó a mí. Esto estamos hablando de otra congregación. Y yo lo que le dije fue lo siguiente: yo no puedo determinar si su pastor está cometiendo un error o no está cometiendo un error en estas instrucciones que le está dando. Pero yo lo que sí le puedo decir a usted es que usted se tiene que someter a su pastor por las cosas que él está ordenando. Él sabe por qué es que le está diciendo a usted que se espere en esta relación de noviazgo. Porque yo le dije, porque si usted desobedece a su pastor, aunque su pastor esté cometiendo un error, usted está pecando. Usted está siendo un insubordinado, un indómito. ¿No es así? Entonces, ciertamente los pastores cometen errores, tomarán determinaciones que tal vez no sean las más correctas, pero nosotros como miembros de iglesia tenemos la responsabilidad, lo estamos viendo, porque también vamos a rendirle cuentas a Dios de si nos sometimos o no nos sometimos a los pastores. Ahora, veamos la siguiente parte, porque no solamente nos da una razón, sino que nos da un propósito. La siguiente parte de este versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Básicamente, lo que está aquí el escritor diciendo es que nosotros como miembros podemos hacer de la labor del pastor una labor amarga o una labor dulce. Una labor donde disfruten o donde sufran. Porque una cosa es cierta, los pastores tienen que cumplir su labor. Aquí dice, ellos tienen que velar por las almas y tienen que dar cuenta a Dios. Pero nosotros como ovejas podemos hacer que esa labor sea algo dulce para ellos o que sea algo bien amargo. O que sea algo placentero o que sea algo en lo cual les va a costar y les va a decir. Nosotros podemos facilitar el trabajo o podemos dificultarlo. Quiero volverme nuevamente un momento que creo que eso es muy importante. A la razón donde decíamos que porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Quiero presentarles una imagen que creo yo que es la imagen perfecta con respecto a esta labor de los pastores. Vamos un momento a Ezequiel, al libro de Ezequiel. Probablemente ya hayamos leído esto. Es la labor del atalaya. Esa es la labor del pastor, la labor del atalaya. Ezequiel capítulo 3 y versículos 16 al 21 nos demuestran una demanda que Dios le hizo a Ezequiel como atalaya. Y eso es exactamente lo mismo que tiene el pastor, la misma responsabilidad que tiene el pastor, para que nosotros veamos lo que sucede. Dice verso 16 de Ezequiel capítulo 3. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Detengámonos un momento acá. Vean lo que estaba diciéndole Dios a Ezequiel. Yo le voy a dar palabra a usted para que usted amoneste al impío y que usted le diga al impío de parte del Señor, si no se arrepiente, usted va directo a la muerte. Eso es exactamente lo mismo que el pastor está demandado a hacer en este púlpito. Está demandado a advertir y decir, viene peligro. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no buscamos la santidad, si no buscamos la voluntad del Señor en nuestra vida, en todas las áreas,
X, Y, Z áreas, viene castigo del Señor por ser rebeldes, pero le dice, Ezequiel, si usted no hace eso, el pueblo va a morir porque siguió en su pecado, en su maldad. Y a usted le voy a demandar la sangre del pueblo. Pero es diferente el verso 19 de Ezequiel 3. Dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se contuviere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, nuevamente dice, demandaré de tu mano. Y verso 21, para poner el otro escenario, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú has librado tu alma. Este escenario del verso 21 es el escenario que deberíamos de seguir. El pastor amonestando y el justo tomando consejo, siendo obediente, siendo sumiso, y así los dos viven, según Ezequiel. Entonces, es importante esto, obedecer y sujetarse. Un verso más, les dije que eran 3 pasajes, Hebreos 13, ahí mismo en Hebreos 13, pero verso 7, nada más vamos unos versos atrás, Hebreos capítulo 13 y verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, primero que nada, nos dice, acordaos de vuestros pastores. Parece que aquí el escritor está hablando de algo pasado, ¿verdad? O sea, tal vez los pastores ya no estaban presentes, pero dice, ténganles en memoria. Básicamente, este verso nos llama a tener en memoria el accionar de los pastores y ver si su comportamiento es acorde con la enseñanza bíblica e imitarlos. Entonces, el versículo 7 es claro. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos hablaron la palabra de Dios. Hablaron la palabra de Dios. Pero un pastor tiene algo que tiene que ser consecuente. Su hablar la palabra de Dios debe de ir acorde también con vivir la palabra de Dios. No solamente tiene que hablarla, sino que cuando usted le vea entre semana, en su trabajo, en su casa, en la calle, él también tiene que vivir la palabra de Dios. Tiene que modelar la palabra de Dios. Entonces, aquí el escritor dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es un buen modelo para seguir. Pablo, conscientemente de su vida, en 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestros pastores. Considerar el resultado de su conducta. Si es una persona piadosa, si es una persona que vive conforme predica, es una persona que yo puedo tener como un modelo a seguir. Como ver las cosas en las cuales esa persona me modela la enseñanza bíblica y tener ese modelo a seguir. Entonces, debemos de considerar el accionar e imitarlos. Esa es, como les dije, a grandes rasgos es la responsabilidad que tenemos como miembros hacia la iglesia. Quiero terminar este estudio viendo rápidamente algunas responsabilidades que ahora sí, como iglesia, como miembros de iglesia todos, tenemos en conjunto y tenemos ciertas responsabilidades que hacer que no pueden ser delegadas a nadie más. Vamos a ver algunas. La congregación local es responsable de garantizar un calificado ministro de la palabra que les sería predicada a tal grado que es potestad suya. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de que el ministro que está al frente suyo, el líder, sea un hombre piadoso, verdadero y que predique la palabra de Dios.
Nada más veamos uno de los 3 pasajes que están ahí. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4 y verso 3. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Luego el versículo sigue el 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vea qué interesante lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Quiénes son los que están amontonando maestros conforme a sus concupiscencias? Son las iglesias, es lo que está refiriendo así. Las personas, los miembros de iglesia, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, es una responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de que quien esté predicando la verdad, la sana doctrina. No se da tal cosa, o bien, lo que Pablo está advirtiendo aquí es que van a venir momentos en que las personas busquen para sí mismos como iglesia a alguien que les rasque los oídos, que les diga lo que quieren oír. Entonces, este pastor no nos predica como nosotros queremos predicar, como nosotros queremos oír, que nos diga cosas bonitas fuera, y traemos a alguien que entonces nos diga cosas bonitas. La iglesia es responsable sobre esas cosas. Y yo creo que hoy en día la iglesia a nivel general está recibiendo un castigo sobre la propia actitud que ha tenido, porque no ha velado por esa responsabilidad de tener pastores. En el momento que la iglesia se dé cuenta, vea que un pastor está hablando cosas que no van conforme a la sana doctrina, la iglesia es responsable de echar a ese pastor. Sea quien sea Daniel Montero, sea Jaime Rivera. Si nosotros el día de mañana nos paramos y predicamos aquí algo que no está conforme a la palabra de Dios, por favor, sáquenos de este púlpito y saquen así a cualquier persona que no predique la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia. La congregación también es responsable de asegurar que los convertidos se bauticen y que la cena del Señor sea debidamente administrada a aquellos que dan evidencia creíble de la regeneración. Esto habría que ir a muchos pasajes para entenderlo, pero sabemos que el primer paso de un creyente, de una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, el primer paso de obediencia es bautizarse. Entonces, la iglesia tiene que velar porque eso se vaya dando. Tiene que velar también porque la cena del Señor se vaya dando. Eso no es una labor meramente del pastor, sino que la iglesia en sí como congregación tiene que acudir a esta responsabilidad. Otra es que la congregación es en última instancia la responsable de definir y proteger la membresía de la iglesia, tanto al admitir como al rechazar miembros. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado ya Mateo capítulo 18, el tema de la disciplina? La disciplina en la iglesia, ¿cómo se maneja? Se maneja, primero usted va directamente a la persona. Si esa persona atiende, dice el texto, has ganado a un hermano. Si no, lleva contigo a 1 o 2 testigos. Si no escuchara a los testigos, luego dice, llévelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ténganle por gentil y por publicano. ¿Quiénes son en última instancia los responsables por tener por gentil y por publicano a la persona si no quiere arrepentirse de sus pecados? Es la iglesia. La iglesia es la responsable. De igual manera, para la membresía, esto simplemente lo menciono porque es más amplio, pero para que por lo menos lo tengamos en cuenta. La congregación es también responsable por la buena mayordomía de los dones que le han sido confiados. El primero entre ellos, el evangelio, que debe de ser predicado en el local del templo, a través de la ciudad y por todo el mundo. Entonces, la iglesia ha sido dotada de muchos dones. El principal de ellos es el don del evangelio. La iglesia como tal somos administradores de las cosas que Dios nos da y debemos de velar porque las cosas sean correctamente administradas. Eso es nuevamente algo que es en conjunto como iglesia. Un último, la congregación es responsable de asegurar
que el mensaje del Evangelio alcance tales esferas que ya se han nombrado, la esfera local del templo, la esfera de la esfera de todo el mundo. Vamos a Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Aquí Gálatas, cuando está escribiendo, no está escribiendo solamente a los pastores, está escribiendo a la iglesia de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y vea la demanda que Pablo les hace aquí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, es lo que quiere decir. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces la iglesia es responsable porque el evangelio del Señor sea predicado en lo local del templo, cuando sale a evangelizar, cuando hace cualquier cosa referente al evangelio. La última responsable en última instancia es la iglesia. Es cierto, los pastores tienen gran responsabilidad sobre eso, pero la iglesia también tiene responsabilidad última sobre eso. Cuando estas responsabilidades no son seguidas, Dios demanda de la iglesia estas responsabilidades. Aquí tenemos dos pasajes, 1 Corintios 5 y Apocalipsis 2, del 12 al 17, en las cuales ambas vemos cómo se demandan estas responsabilidades. En 1 Corintios 5 vemos a un Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, ¿por qué es que hay de entre vosotros alguien que está cometiendo fornicación, tal cual ni aún se nombra entre los gentiles? Y Pablo les demanda, y vosotros, les dice Pablo, estáis envanecidos. De igual, Apocalipsis capítulo 12, versos 12 al 17, Jesucristo habla a una de las iglesias de Asia y les demanda que no están cumpliendo con las responsabilidades. Entonces estas responsabilidades que tenemos como miembros, como iglesia, tienen que ser bien acatadas porque vamos a ser demandados por ellas. Para concluir, hay beneficios de la membresía. La membresía, es cierto, no es solamente responsabilidades, sino que hay grandes beneficios. El primer beneficio de la membresía es la oportunidad ministerial. Dios nos ha dotado de dones a cada creyente para la edificación de la iglesia, y de hecho la iglesia se edifica a medida que cada miembro ejerce su don, como Efesios capítulo 4 verso 16 dice, que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es edificada a la luz de los dones de sus miembros, pero noten la frase que estoy utilizando, los dones de sus miembros. Los miembros de la iglesia son los que gozan el privilegio de poder poner sus dones en el servicio. Los que no son miembros de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no pueden servir? Porque la membresía está hecha para que se pueda confirmar que esa persona es un hermano, que esa persona es un verdadero creyente. La iglesia no puede poner a ejercer un servicio o un don a alguien que no se ha confirmado aún como un creyente, y para eso es la membresía. Entonces, un gran beneficio es que podemos poner por obra los dones y ministerios que el Señor nos ha dado. Y la otra, y creo yo que muy importante, es una responsabilidad amante. Y voy a explicar esto. Cuando pertenecemos a una iglesia, tenemos ciertas responsabilidades hacia los demás miembros. Ya las mencioné antes. Voy a mencionarlas de nuevo. Amarse unos a otros, buscar la paz y la unidad con su congregación, cuidarse unos a otros, vigilarse y rendirse cuentas unos a otros, trabajar para edificarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, orar los unos por los otros, mantener alejados a aquellos que quieren destruir la iglesia y pelear juntos por el evangelio. Okay, esto es lo que tenemos que dar nosotros como miembros de iglesia, las responsabilidades que tenemos que dar.
Pero si nos ponemos a pensar que en una iglesia se den las cosas de esta manera, que cada miembro acuda a estas responsabilidades, también vamos a llegar a la conclusión de que aquellos que tengan esas responsabilidades, nosotros vamos a ser partícipes de esas responsabilidades. ¿Qué es lo que quiero decir? Como miembros de iglesia, yo voy a tener los beneficios de que primero voy a ser amado, porque hay que amarnos unos a otros. Yo voy a ser amado. Voy a vivir en un ambiente donde la paz y la unidad estén presentes. Yo sé que hay personas que cuidan tanto física como espiritualmente de mí. Hay personas que están vigilando por mi vida. Hay personas que están trabajando por edificarme a mí. Hay personas que aunque yo sea una persona que cometa muchos errores, ellos estarán dispuestos a perdonarme y a soportarme. Hay personas que están orando por mí. Hay personas que están velando para que si hay alguien que quiere venir a destruir la iglesia, si quiere venir a separarme, ellos están velando por eso. Y en una labor de luchar por la verdad del evangelio, no estoy solo. Estoy acompañado por un grupo de miembros que velan por eso también. Entonces ven los beneficios que hay al ser miembro de una congregación. Por lo tanto, hay grandes responsabilidades, pero también hay grandes beneficios. Creo que es importante aquí hacer el llamado. La iglesia en estos momentos está viviendo todo un proceso de membresía y hay un grupo inicial que ya está avanzado y a punto de terminar, pero hay muchos de ustedes que ni siquiera saben qué es esto del proceso de membresía, que tal vez no están enterados. Le animo a que se entere y vea de qué se trate, porque si usted no ha estado en un proceso de membresía, usted no es miembro de la congregación. Entonces usted debería de hacerse miembro de congregación, porque ya hemos visto que es algo bíblico, que es algo demandado por la Biblia y que es algo grandemente beneficioso para nuestra alma. Entonces, con esto, habiendo terminado así, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre el resto del culto y también que esto que hemos hablado hoy podamos ponerlo por obra. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Tú, oh Dios, eres el dueño de la iglesia. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. En ningún momento, Señor, y líbranos de querer tomar esa posición. A Jaime, a mí como pastores, líbranos de querer tomar esa posición. Pero, Señor, ayúdanos a cumplir correctamente con los roles que debemos de cumplir como miembros de iglesia. El rol de ser responsables unos a los otros y el rol de ser responsables hacia los pastores y el rol que tenemos como congregación delante tuyo. Así también, Señor, yo ruego que si este estudio ha ayudado a alguien para ver la importancia de la membresía, que tú inquietes su corazón para que se meta en el proceso. Y si alguien que dudaba de las cosas, que le aclares, y aquellos que hemos sido convencidos por tu palabra que esto es algo de suma importancia, que seamos reafirmados en la fe. Ruego, Señor, que tú dirijas el resto de este culto, que sea para honra y gloria de tu nombre y que sea para edificación de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.